Venimos ante ti, Señor, para adorarte, para exaltarte, mi Rey. Venimos ante ti, Señor, a tributarte toda la gloria. Ante ti, Señor, para adorarte, para exaltarte, mi Rey. Venimos ante ti, Señor, a tributarte toda la gloria. Tu presencia que la vida, es un deleite contemplar tu hermosura, está rodeado de tu santidad de amor. Tu presencia es lo mejor. Presencia que la vida, es un deleite contemplar tu hermosura, está rodeado de tu santidad de amor. Tu presencia es lo mejor. Ante ti, Señor, para adorarte, para exaltarte, mi Rey. Venimos ante ti, Señor, a tributarte toda la gloria, mi Dios. Su presencia que la vida, es un deleite contemplar tu hermosura, está rodeado de tu santidad de amor. Tu presencia es lo mejor. Está rodeado de tu santidad de amor. Tu presencia es lo mejor. Tu presencia es lo mejor. Señor, te damos gracias hoy porque tu presencia es lo mejor para nosotros, oh Rey. Estar rodeado de ti, de tu santidad, de tu amor. Estar, oh Santo Señor, satisfechos en ti, en tu gracia. Estar conscientes de que tú nos amas y estar seguros, oh Santo Dios, o percibirnos seguros en tus manos. Damos gloria a ti en esta noche porque podemos adorarte, porque podemos bendecirte, porque podemos venir delante de ti por la obra de Cristo, con libertad, con la libertad de tu Espíritu Santo que nos da, por la gracia, por la misericordia que nos ha sido dada. Tal vez de algunos de nuestros hermanos que están en sus hogares
estén experimentando dificultades, pero también otras personas que no son de nuestra congregación se puedan conectar y también están experimentando dificultades. Hoy todo lo ponemos delante de ti, Señor, porque más importante es tu presencia. Es mejor tu presencia que la vida, es mejor tu misericordia, es mejor tu gracia, la relación contigo, que cualquier necesidad. Es más grande tu presencia con nosotros que la ausencia de cualquier persona y de cualquier cosa en nuestra vida. De hecho, tu presencia es tan grande y tan maravillosa que va más profundo de lo que puede ir la ausencia de cosas o de personas en nuestra vida, y puede ir más allá de esta vida, de lo que en este tiempo nos pueden satisfacer las cosas, las relaciones con los demás. Tú estás con nosotros hasta el fin de los tiempos, dice tu palabra. Por medio de Cristo podemos saber que vamos contigo hasta la eternidad, que es una relación más grande y duradera, y que vamos a tener una circunstancia más perfecta y estable de cualquier circunstancia, o que cualquier circunstancia, por buena o estable que pareciera en esta vida. Tú eres más grande, tú eres mejor, tu presencia es mejor que la vida. Por eso damos gracias a ti. Por eso el salmista dijo, mi corazón ha dicho de ti, tu rostro buscaré, tu rostro buscaré, oh Jehová, buscad mi rostro. Tú has dicho al salmista, tú nos has dicho que busquemos tu presencia, que disfrutemos de tu gracia, que penetremos, oh Santo Señor, más allá del velo, porque Cristo fue más allá. Su carne misma fue el velo desgarrado para que nosotros pudiéramos acceder a ti y pudiéramos tener comunión contigo. Y ahora podemos entrar en libertad, pidiéndote perdón por nuestras faltas, con humildad reconociendo nuestros errores pasados y aún presentes, Señor, y entendiendo que es Cristo nuestro abogado, y que es por medio de Él, por su intercesión, por su obra en vida, muerte y resurrección, y por su presencia e intercesión por nosotros a tu diestra, que podemos adorarte y reconciliarnos o estar reconciliados contigo. Que quien no sepa que está reconciliado contigo, o quien no haya sido reconciliado contigo, hoy experimente esta invitación que tú le haces a través de la oración, de la canción, de la administración, aún de sus necesidades, Señor. Experimente que tú le estás llamando para que te conozca, y a través de la palabra, de lo que compartamos hoy con respecto a la oración, se sienta llamado a conocerte y a venir delante de ti en humildad y en amor. Te lo pedimos. Es mejor estar rodeado, Señor, estar rodeado de tu santidad y amor. Tu presencia es lo mejor. Tu presencia es lo mejor. Aleluya. Bienvenidos en esta noche de oración, miércoles de culto de oración. Hola Eliezer David, hola Michael, hola Gabriel Andrés, que está por allá viéndonos, y a todos los que nos ven por el Facebook, y a quienes se conecten que no sean de la congregación. Bienvenidos también. Bienvenidos a este tiempo de oración, de palabra, de intercesión. También bienvenidos a los hermanos que estoy conectado de aquí desde el computador por Zoom. Les he enviado la invitación a hermanos de la congregación que me hicieron la sugerencia para que puedan entrar. Se las envié por el WhatsApp, por eso tengo estos auriculares puestos, por si acaso me van a hablar algo por ahí. De a uno, por favor, sin atorarme. Entonces la idea es que por acá estemos conectados por Zoom, pero con todos los demás por el Facebook pueden enviar sus peticiones también a los comentarios del video en vivo. Entonces vamos a ir en esta noche a Hechos y vamos a abordar el capítulo 9. Lógicamente vamos a referenciar el capítulo 8 porque terminamos la vez pasada hasta iniciando el 7 y resumimos el 7. Así que vamos a empezar el capítulo 9. Le voy a pedir a Michael que por favor nos colabore leyendo hasta el versículo del capítulo 9, versículo 1 hasta el versículo 9 inicialmente. Amén. Conversión de Saulo. Saulo, expirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin
de que si hallase algún hombre o mujer de este camino, en este camino, lo trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Muy bien, gracias Michael. Hoy estamos viendo la oración, o vamos a abordar el tema la oración humilde, la oración sumisa, o la oración del corazón doblegado delante de Dios, que es la verdadera oración. O sea, no puede haber una oración soberbia, una oración altiva, o una oración que no tenga disponibilidad o disposición ante Dios para humildemente venir delante de Él. Se supone que si Dios es Dios y nosotros somos las criaturas, debemos venir con humildad. Así Él se acerque a nosotros en gracia, como lo hizo con Pablo. Entonces hagamos simplemente un recorrido rápido, porque terminamos la semana pasada hablando sobre la oración ministerial, de la oración que hicieron para ungir a los primeros diáconos que sirvieron a las mesas, y hablamos mucho de Esteban, porque en el capítulo 7 terminan matándolo, él evangelizando. Ya en el capítulo 8 aparece otro de esos 7, que es Felipe, y también está evangelizando, evangeliza en Samaria, porque los judíos, después de que matan a Esteban, comienzan una persecución que hacen que muchos de los cristianos tengan que huir, y en esa huida los cristianos que se van evangelizan en Samaria, dentro de esos Felipe, uno de los 7 por los que se había orado en el capítulo 6, junto con Esteban. Está la administración de Felipe, pero está la conversión también en ese capítulo, y eso es lo que quiero resaltar, de el etíope eunuco. Ustedes lo van a leer en su casa. Ahí la conversión, en el capítulo 8 del etíope eunuco, conversión real. La conversión aparente de un Simón el mago, ambas cosas suceden por la evangelización de Felipe. Y luego vemos ahora en el capítulo 9 la conversión real de Pablo. Y como referente, cuando se convierte a través de la predicación de Felipe, no se menciona la oración, pero se entiende que cuando van caminando, Felipe acompañando en el carro a un hombre que el Espíritu lo lleva hasta allá, que era un hombre funcionario de una reina, de un reino extranjero en Etiopía, y le predica. Se supone que el hombre se humilla delante de Dios, porque ve un poco de agua y le dice: ¿me puedes bautizar? O sea, ¿qué impide que yo sea bautizado? Con la predicación de Felipe. Entonces hay humildad allí, aunque no vemos la oración. Luego vemos que Simón el fariseo, dice la Biblia también, Simón el mago, no era el fariseo, Simón el mago también pareciera que se convierte, porque dice que es bautizado, que también él creyó, dice el texto bíblico, y fue bautizado en ese capítulo 8, dentro de los evangelizados en Samaria. Cuando llegan Pedro y Juan, viendo que todo esto había pasado, recordar que Pedro, Juan y los discípulos no salieron con la persecución de Jerusalén, cuando empezó con Esteban, con la muerte de Esteban, sino que salieron fue todos los demás. Entonces, al saber que en la salida de ellos, evangelización de Felipe, se había convertido tanta gente, pues ellos cogen hasta Samaria o se desplazan hasta allá. Y este Simón el mago, al ver que ellos oran por la gente, el don apostólico que tenían ellos era que oraban por las personas y el Espíritu Santo venía sobre ellos. Entonces dispone dinero y les dice, después de bautizado, después de supuestamente ser parte de la iglesia, este Simón el mago, que era hechicero, o que hablaba una cantidad de cosas con libros paganos, y convertido los deja supuestamente, les ofrece dinero para que ellos le den ese poder.
lo que muestra que realmente todavía seguía siendo el mismo, y lo que puede demostrar que pueden haber conversiones aparentes. Y ahí sí hay una relación con la oración. No vamos a ir al texto, pero la relación con la oración es que le dice Pedro, ora a Dios para ver si te perdona este pecado. Y él dice, oren ustedes por mí, a ver si Dios me perdona. O sea, no es así como funciona la vida inicialmente de oración, o la vida con Dios. Desde el inicio se ora. Así como un niño recién nacido debe llorar porque si no llora está muerto y sus vías respiratorias no están destapadas para poder respirar, tiene que llorar, y si no llora pues lo hacen llorar los médicos con una palmada. Así un creyente, alguien verdaderamente nacido de nuevo, ora. Así ore muy sencillo, así ore muy básico y su comprensión sea muy simple, tiene una conexión con Dios por medio de la fe en Jesucristo. Y si alguien le dice, pues órele al Señor para que le restauren este error que usted tiene, pues él dice, bueno, yo voy a orar. No dice, oren ustedes y yo me voy, oren ustedes y que Dios mire a ver si me perdona. No es así como funciona. Y quiero resaltar esto porque cuando vemos entonces a Saulo, que es el que tuvo, dice iniciando el capítulo que leyó Michael, que respirando amenazas y muerte contra los discípulos vino al sumo sacerdote. La Biblia establece que él había sostenido las vestiduras de los que apedreaban a Esteban y que él, como dice allí, perseguía a los del camino, que así se les llamaba a los creyentes. Entonces, si en el camino a Damasco para perseguir a otros creyentes se le aparece el Señor Jesús, ¿qué es lo primero que hace? Vemos en el versículo 5, Michael, recuérdenos y por favor díganos usted qué ve ahí en esa oración porque está hablando con Cristo Pablo. Sí, y le dice, ¿quién eres, Señor? Y además le dice, el Señor le responde, Jesús, a quien tú persigues, dura cosa te es dar coces contra tu aguijón. Y temblando dijo, ¿qué quieres que yo haga? Qué tremendo. ¿Qué ve usted ahí, Michael, en esa actitud de él, sí, contrastándolo con el versículo 1 que dice que respiraba amenazas? Antes era muy fuerte y ahora ¿cómo lo ve? Ya en ese momento había creído, ya, porque dice, desde el principio le llama Señor. Ya cuando hace referencia a Señor es como una autoridad delante de él. Ajá. Y después, ¿qué quieres que yo haga? Ya se pone a la disposición, se pone al servicio pues ya de Jesús. Aún, me imagino que ahí él no lo estaba viendo, sino que solamente decía que le rodeó un resplandor de luz del cielo. Sí, no veía exactamente quién era y por eso pregunta quién eres, Señor, pero le dice Señor. Y para que un judío le diga Señor a alguien más que no sea el Señor del Antiguo Testamento es una gran expresión de humildad y de reverencia. Y lógicamente le dice precisamente, yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y usted lo acabó de leer también. ¿Qué quieres que yo haga? Versículo 6 es lo que le dice en oración. Ahora, viendo esa actitud totalmente diferente, quiero recalcar algo. Algunos le llaman en la medicina, le dicen caer sobre su propia altura. Cuando uno se cae, no montado en algo, sino cuando va caminando o cuando está de pie. Porque se cae uno de su propia altura. Y Pablo estaba muy alto. Pablo dice la Biblia en otros textos que había sido enseñado por Gamaliel, uno de los rabinos más importantes de la época. Pablo era un ciudadano romano. Pablo era un hombre muy importante, tanto que tenía esta comisión. Era un fariseo, de fariseos, como él mismo se llama. Entonces tenía mucha importancia y tenía mucho ego. Y yo no creo, ahí la Biblia no dice nunca en ninguna parte que se cayó de un caballo. Se ha dicho que se cayó de un caballo, pero ahí no está el caballo por ningún lado, ni en ninguno de los relatos que él mismo hace de su conversión en el resto de los hechos, del libro de los Hechos. O en Gálatas, capítulo 1, que es muy importante que lo leamos también, para ver el contraste con este relato. Yo creo que cae sobre su propia altura, va caminando, y eso es suficiente porque eso simboliza caer de su propio ego, de su propio concepto de sí mismo y de su propia vanidad y de su orgullo. Alguna versión bíblica moderna le traduce rodó por tierra, que es mucho más significativa lo que sucedió con él. Dios lo humilló, y eso es lo que tiene que suceder cuando las personas se convierten. Por eso es que muchas personas dicen haberse convertido y no oran, y dicen, pero yo no quiero orar, no puedo orar, porque realmente no ha habido una conversión, porque cuando hay una conversión se entiende
que Él es el Señor, nosotros los pecadores, Él viene a perdonarme, yo vengo arrepentido a creerle. Y entonces me humillo delante de Él y entonces me queda más sencillo orar. Así sea simplemente decir, Señor, ¿quién eres? Hay gente que se ha convertido diciendo simplemente, Señor, si usted existe, me dijeron que usted salva al que se arrepiente, o si usted vino a este mundo de verdad y si usted me está oyendo, ya está demostrando, yo vengo a reconocer que sí, que soy pecador, o por lo menos dicen que no me merezco que usted me mire. Algo sencillo dicen, pero tienen que decir algo. No necesariamente dentro de un culto, puede ser después de una predicación de oírla, no necesariamente cuando alguien lo invite a orar, puede ser solo. Y de hecho un predicador decía, es mejor que sea solo, así como el ciervo herido, el animalito que está siendo cazado, prefiere y todos los animales de presa prefieren hacerlo, prefiere ir a un rincón allá del bosque. Así los creyentes o las personas preferimos ir a lo íntimo de nuestra habitación y de nuestro corazón a solas con Dios, en un lugar donde nadie nos vea, para llorar y para decirle, Señor, aquí estoy, reconozco que he pecado, reconozco que usted es el Salvador, reconozco que usted me ama mucho y quiero entregarle mi vida. Eso debe ser la oración humilde al principio. Ahora, Michael, porfa, si es tan amable, colabórenos leyendo. Le dimos hasta el 9 y se le dijo que tenía que quedarse ahí porque se quedó ciego, para que se leyeran instrucciones. Verso 10, si es tan amable, hasta el 16. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busque en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tu santo en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Qué tremendo, ¿no? Cuánto le es necesario padecer por mi nombre. El versículo 11 dice algo muy importante. Dice que él, ¿qué hace, Michael? Al final del versículo 11, él Porque él aquí ora, he aquí él ora. ora. ¿Cómo piensa usted, o Eliezer David, si quiere comentar, qué era la oración entonces de él en ese momento? Ya vimos lo que dijo al principio, ya sabemos que está en una ciudad esperando instrucciones de parte de Dios, y incluso sabemos ahí, el versículo 12 nos dice que durante esa oración Dios le dijo, o le mostró, que alguien iba a venir a orar por él, para que recobrara la vista. ¿Qué estaría orando él ahí? ¿Cómo estaría orando? ¿Cómo estaríamos orando nosotros en el caso de Pablo? ¿Qué le estaríamos pidiendo a Dios? Nos acabamos de encontrar con Cristo. Quiero aclarar algo. Es tan grande el encuentro con el Señor que para Pablo era más importante el Señor que no veía que la vista que había perdido. Lo repito. Es tan grande el encuentro de Pablo con el Señor que para él era más importante el Señor al que no veía que la vista que había perdido. Cuando nos encontramos con Dios, es más importante el Señor que la circunstancia a través de la que nos encontramos con el Señor. Pero no deja de existir la circunstancia y podemos pedir a Dios por él y Dios nos contesta en esa circunstancia. Pero fíjense que lo primero que él dice en los versículos anteriores es, ¿quién eres? No dice, Señor, devuélveme la vista. Era más importante el Señor que la misma visión. Es más importante el Señor que la enfermedad de pronto que me hizo venir a él a buscar oración, o buscar el evangelio, o buscar un predicador, una iglesia, o un culto en internet. Es más importante el Señor que cualquier otra cosa, necesidad económica, problemas, conflictos, dificultades que me han hecho venir a buscar a Dios. Pero ahora que me encuentro con Cristo, se me hace más importante Él. Pero mire qué hermoso que cuando está orando, Dios le dice que le va a devolver la vista a través de alguien. O sea que Él pediría también por la visión de Él, que recobrara la vista. ¿Usted qué piensa? ¿Usted qué piensa? Claro. ¿Cierto? Él pediría por su visión. Señor, ahora que me he encontrado contigo, si es posible, como Cristo lo oró, pasa de mí esta copa, si es posible, Señor, te pido con todo mi corazón, devuélveme la visión.
Y Dios le muestra que va a ser a través de una persona. Y fíjense que esta oración es tan humilde y la vamos a dividir en dos, la oración humilde hoy. La del recién convertido, por lo general el no maduro en la fe, el que apenas está caminando en Dios, es la oración humilde para que Dios nos conteste a través de un instrumento, es decir, de otra persona. Porque le dice Dios a Ananías, instrumento escogido me es este, Pablo. Pero es el instrumento para el futuro, porque ahorita el instrumento iba a ser Ananías, que iba a orar por Pablo. Entonces, oración humilde para que otro sea instrumento sobre mi vida de parte de Dios. Y ahorita veremos oración humilde para que yo sea instrumento de parte de Dios para otra vida. Y lo veremos con Pedro. Pero aquí está la oración humilde para que Dios sea poniendo un instrumento suyo sobre mi vida, que me aconseje, que ore por mí, como Ananías, que me enseñe, que me disipule. No, los instrumentos de Dios no saben todo, ni siquiera entienden todo de la voluntad de Dios. Ananías entendía por qué tenía que ir a orar por Pablo. ¿Quería? No, tampoco quería. Ponga el micrófono. Tampoco quería porque él sabía que Pablo era perverso. Saulo, en ese momento era Saulo, era perverso. Sí. Entonces no quería. Y hay personas que Dios va a poner como instrumentos con las que nos va a contestar nuestra oración, que no lo saben todo de parte de Dios para nosotros, simplemente se están dejando guiar por el Señor. Claro, saben lo básico, y lo básico es que Cristo es el Salvador, que ellos son pecadores y tienen una relación con Él. Y lo mínimo es eso, y que tengan los conceptos más básicos claros de la palabra. Pero no esperemos que Dios nos mande, Señor, mándame al más maduro de todos los maduros. Estoy orando humildemente delante de ti para que me mandes al mejor de los ministros, a que ore por mí. Al que cuando ore todo cambie, al que cuando ore la circunstancia se vaya, al que cuando enseñe quede todo claro, al que cuando... No, Dios manda al ministro que tiene al lado, y al que tiene al lado para nosotros es el correcto. Debemos entender eso. Por eso tiene que ser una oración humilde. Las personas orando por una iglesia, ahora que pasa esta pandemia, ¿dónde me voy a congregar si estoy viendo las cosas por internet? Las predicaciones, las cosas de Dios por internet, del evangelio. Humildemente, Señor, ¿dónde va a ser? No tiene que ser una iglesia con aire acondicionado, así como no tiene que ser un ministro con muchos títulos teológicos. Tiene que estar en la verdad. Y tiene que ser una iglesia que antes que tener el mejor local tenga la vida de Cristo en medio de ellos. Que sean una iglesia verdaderamente del Señor. Y Dios nos va a contestar. Por eso tiene que ser humilde. Tiene que ser humilde. Hoy estamos resaltando la humildad en la oración para que Dios mande a alguien a mi vida, a que me ayude, a otra persona como instrumento, y ya eso es humildad. Que Pablo deseara, conforme Dios le dijo, que alguien viniera a orar por él, estaba bien humildito, estaba bien afinadito. ¿Sí o no? Sí. ¿Qué tal si Michael nos preside precisamente en oración, y luego que Michael nos preside en oración precisamente eso, cantamos precisamente vine a adorar a Dios, Él vino a mi vida en un día muy especial? Y recordamos precisamente si lo hemos vivido, esa conversión, y venimos otra vez humildes delante de Él como cuando vinimos la primera vez. Oremos para que Dios nos dé esa humildad, Michael. Amén. Eterno Dios, nuestro Señor y Salvador, en esta noche queremos llegar delante de tu presencia, Señor, dándote muchísimas gracias, Padre. En tu Hijo amado Jesucristo, en el cual tú te gozas y te complaces de una manera muy especial, Señor. Llegamos delante de tu presencia de una manera muy especial, Señor. Queremos llegar delante de tu presencia, Señor, postrando nuestros corazones y reconociendo que no somos nada sin ti, Señor. Reconociendo, Padre Celestial, que nuestra vida depende solamente de ti, Señor. Que cada día, Padre Celestial, podamos tener, Señor, ese anhelo de poderte buscar y de reconocer y de aceptar de que somos imperfectos, Señor. Reconocer y aceptar de que necesitamos siempre la ayuda, Padre Celestial, de ti y de los instrumentos que tú utilices, Señor, para que nos ayuden a nosotros también, Señor. Que no somos autosustentables, Señor. Que solamente dependemos de tu gracia y de tu misericordia, Dios Todopoderoso. Que dependemos cada día de tu mano poderosa que está en nuestras vidas, Padre de la gloria. Te damos muchísimas gracias por todos los instrumentos que tú utilizas todos los días en nuestras vidas, Señor. Aquellas personas que tú has delegado, Señor, esa responsabilidad y que han sido de ayuda para nuestra vida, Señor. Nuestras vidas espirituales, que nos han aconsejado, que nos han alentado, Padre de la gloria. Que han sido esos instrumentos agradables en tu mano, mi Dios. Que cada día tú los puedas usar de una manera muy especial, Padre de la gloria.
Sabemos que somos débiles y tenemos dificultades, pero aún así, Señor, tú nos amas, Padre. Y aún así podemos llegar delante de tu presencia, humillando nuestros corazones y reconociendo que dependemos de ti, Dios. En el nombre de Jesús, cada día que nuestra vida vaya acorde a tu voluntad, Señor, y que cada día podamos entender y podamos comprender que tú eres el sentido de nuestra vida, Padre. En el nombre de Jesús, gracias te damos desde hoy y siempre. Amén. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre. Vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón en un nuevo corazón. Y esa es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón en un nuevo corazón. Y esta es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre. Vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón en un nuevo corazón. Y esta es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día
Dios. Aleluya, venimos a adorar. Adorar es reconocer lo grande que es Él, así que la humildad es parte de la oración para la adoración, para una verdadera adoración. Bueno, entonces estamos en el capítulo 9, hemos visto la oración humilde. Después los siguientes versículos nos narran cómo se convierte Saulo, cómo en Damasco predica, cómo después lo envían porque lo van a matar hasta Tarso. Algunos han dicho, y es muy cierto, que al compararlo con Gálatas capítulo 1, todos estos acontecimientos pasan durante varios años, y lo comentábamos antes del día de hoy, que a veces uno piensa que lo que está narrando en la Biblia, de un versículo al otro o de un capítulo al otro, siguen como de un día al otro. No, a veces pasan días, semanas, años, y a veces hasta en los profetas del Antiguo Testamento se devuelven en el tiempo a narrar algo que ya pasó, o se adelantan a algo que no ha sucedido aún. En el caso de los profetas, un evento que Dios está vaticinando. Aquí está resumiendo mucho Lucas, que era del equipo de Pablo, todos esos años de vida de Pablo. Gálatas va a decir, el capítulo 1, el mismo apóstol Pablo, cuando está narrando su experiencia, que se fue durante años a Arabia, luego sí pasó por zona de Cilicia, seguramente a Tarso, su ciudad natal, que al principio trató de conectarse con los apóstoles, no pudo ver sino nada más al hermano del Señor, a Jacobo, no Jacobo, el que escribe, sí es el que escribe la carta, se cree, del Nuevo Testamento, pero no los otros dos Jacobos dentro del equipo de los discípulos, sino Jacobo, que era familiar del Señor. Y después dice que años después al fin se encuentra con Pedro y con Juan. Pero entonces pasan años. Ahora, hacemos todo ese resumen, ustedes pueden hacer la comparación con Gálatas capítulo 1 y pueden tratar de cotejar y ver algunos comentarios bíblicos para ello. Pero vamos a saltar entonces a otro personaje, porque aquí lo que está pasando es que Lucas, ¿qué está haciendo? Está tratando de pasarnos en la historia de los apóstoles liderados, o más bien resaltando allí Pedro, ahora a pasar a Pablo. Pero introduce a Pablo y su conversión, aprovechando las conversiones verdaderas del etíope eunuco en el capítulo 8, la falsa del capítulo 8 de Simón el Mago. Introduce una verdadera conversión y diciéndonos por qué Pablo va a aparecer más adelante. Aquí es Saulo, luego como Pablo, para pasar de Pedro a Pablo, pero todavía no ha terminado con Pedro, así que vemos aquí el contraste con Pedro. Vuelve y nos cita a Pedro, nos habla de que estuvo en una ciudad visitando a todos, en Lida, y luego que allí sana a un hombre sin ningún problema, es decir, guiado por el don apostólico que tenía de sanación, sana a Eneas, que tenía una parálisis. Pero dice versículo 36, vamos a leer hasta el versículo final del capítulo 9, Michael, del 36, por favor, que también sucede otra cosa. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodeaban todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose el cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro, se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Otro Simón, el nombre de Simón era muy común, porque que está acá, que se le llama Pedro, también se llamaba Simón, ¿no? Cristo le cambió el nombre por Pedro. ¿En qué parte se nos habla de la oración o de si oró
Pedro, en el versículo 40, Michael? ¿Qué se nos dice allí sobre Pedro? Dice que se puso de rodillas y oró. Y oró, Y oró. que algunos piensan y lloró. No, no lloró, oró. El ponerse de rodillas, ¿qué simboliza? Como humillarse, como Claro, porque las personas ante un rey se colocan de rodillas, señalando que el rey es la autoridad sobre ellos. claro. Bueno, hoy en día no se ponen, en nuestro sistema de gobierno no se ponen de rodillas delante del presidente, ¿no? Y menos si no son no es de sus afectos. Pero sí era la forma como se sentía, se proclamaba la reverencia. Y a propósito, los invito al culto el domingo, que vamos a hablar sobre la prudencia. Estoy pensando cómo titular la enseñanza. Creo que la titularemos Cuida tus pasos, pon freno a tu pie, dice el texto bíblico en Eclesiastés capítulo 5. Y es que tenían que ser prudentes delante de los reyes porque el rey le podía mandar a volar la cabeza a uno. Esa era la forma de gobierno de esa época. Ahora los presidentes no, si no le hacen un juicio. Bueno, no supuestamente, o legalmente. Pero el asunto es que él se pone de rodillas. ¿No ven un contraste allí? No lo leímos, pero todos en casa lo podemos hacer, comparar cuando él ora por Eneas, ministra a Eneas, él lo manda a levantarse y nos recuerda cuando Cristo le mandó al paralítico: levanta, toma tu lecho y anda. Y más o menos le dice lo mismo Pedro: haz tu cama, Eneas, el Señor te sana. Así, de una. Nada de ponerse a orar, nada de cuestiones diferentes. Pero aquí vemos que en vez de venir con esa confianza, y acabamos de levantar un paralítico, vamos a hacer lo mismo con esta muchacha que acabó de fallecer, que era muy buena creyente, muy buena discípula y muy dadivosa y muy generosa. Todos la amaban y vamos a decirle: levántate, tú que estás muerta, el Señor te resucita. No lo hace. ¿Por qué no lo hace? Porque se detiene primero a orar. Entre otras cosas, antes déjeme decirle que precisamente no todos tenían el don de ese tipo. Sí, hay una discusión si los dones continúan o no para esta época, pero por lo menos en esa época no todos hacían lo mismo, porque dice que como él estaba en Lida, lo mandaron a llamar hasta Jope, que era la ciudad donde estaba la recién fallecida, a él para que viniera a orar por ella. O sea que ahí no había nadie que hiciera eso. Era una prerrogativa de Pedro, los apóstoles y el equipo apostólico, o ciertas personas que en ese momento tenían esos dones. Y a un Pedro que acababa de sanar en la ciudad vecina a un paralítico, llega y se arrodilla a orar. ¿Por qué? ¿Por qué no llega con confianza y le dice levántate y ya? Porque no era con su fuerza, no era porque era yo Pedro, sino que era por si era la voluntad de Dios. Ahí demostraba que si era voluntad de Dios, Dios la levantaba. Claro. Nosotros vemos aquí el ejercicio del don apostólico, porque dice que le habló al cuerpo Tabita, que era uno de los dos idiomas que se manejaban, hasta 3 idiomas se manejaban, y había varios nombres por las diferencias de idiomas, o los varios idiomas que se manejaban, uno de los nombres de ella: Tabita, levántate. O sea, así le habló, levántate. Pero antes de eso se arrodilló a orar. Tenía la seguridad de que Dios lo podía usar, pero se arrodilla a orar. Y si hace rato vimos en Pablo la oración humilde para que Dios envíe un instrumento a mí, es decir, otra persona, para que me bendiga en su nombre, en mi necesidad. Ahora es la oración humilde para que Dios me use como instrumento para otro. No se trata, dijo Michael, de que yo, Pedro, yo, Jorley, yo, Michael, yo, Eliezer David, yo, quien sea, por mucha experiencia y en Dios, y que Dios nos haya usado orando por personas, no somos nosotros, y se hace la voluntad del Señor, y tenemos que doblegarnos. Y mi percepción personal, particular, no lo he visto en ningún comentario de los que he leído sobre el texto, o los comentaristas que más leo sobre los textos bíblicos, es que tal vez Pedro dijo: bueno, aquel estaba paralítico, pero por lo menos estaba vivo. Esta se murió. Y sí, el Señor levantó paralíticos, y lo hemos hecho. En la puerta de la Hermosa con Juan había un cojo en el templo, en la puerta de entrada, una de las puertas del templo, y lo sanamos en el nombre de Jesús. Y no está mal que dijeran lo sanó el Señor a través de ellos, pero ellos sabían que Dios les había dado ese don y lo ejercían para la gloria de Dios. Pero este que acabo de sanar es un paralítico, pero esta está muerta.
El Señor resucitó unos cuantos, a no más enfermos de lo que resucitó muertos, o por lo menos de los que están registrados en la Biblia. ¿Qué tal que me meta yo aquí a orar, o me meta yo aquí a decir que se levante, y no suceda? Voy a humillarme delante de Dios y voy a decirle: Señor, ¿es usted? ¿Es su propósito? Aquí va ahora resurrección. Yo no sé qué le diría a Pedro, pero de que se tiró delante del Señor, se tiró. De hecho, sacó a la gente. Algunos dicen lo sacó porque eran incrédulos. Sacó a los familiares. Algo parecido hizo Cristo cuando ministró también a una familia registrada en hechos en los evangelios. Y algo parecido hizo también en el Antiguo Testamento. Algunos encuentran la comparación con los profetas. No recuerdo si fue Elías o Eliseo, cuando fue a resucitar a alguien. Pero yo pienso que también necesitaba intimidad. Voy a meterme con Dios: Señor, aquí estoy, hay una muerta, yo estoy orando, úsame. Si es tu voluntad, lo hago. Si no, yo me levanto, tú das la gloria, y era una buena creyente y va para contigo en la eternidad. Úsame. Qué necesaria es la oración humilde para nosotros, ¿cierto? Así hayamos hecho grandes cosas para el Señor antes, nunca debemos dejar de orar humildemente para seguir siendo instrumentos, que es lo que quiero recalcar hoy. La palabra que Dios le dice a Ananías sobre Pablo: instrumento escogido. El instrumento sigue siendo instrumento y necesita del que toca el instrumento. Necesita del instrumento también para barrer, la escoba, necesita del barrendero. Y nosotros necesitamos de Dios para obrar en la vida de los demás. Necesitamos pedirle: Señor, úsame. Recuérdame, Señor, que yo soy un instrumento. Michael, vamos a pedirle al Señor. No tengo, a pesar de que sí hay alguien conectado por Zoom, gloria a Dios, y se han conectado personas por Facebook, no tengo peticiones concretas, así que podemos extendernos un buen rato pidiendo al Señor que nos enseñe a ser instrumentos, que nos enseñe a ser humildes, para poder enseñar a otros, para poder orar por otros, para poder discipular a otros, para poder interceder por otros, aconsejarlos. Que nos enseñe a ser como Pedro, a caminar de rodillas, a vivir de rodillas, orando antes, durante y aún después de servir a otros como instrumento del Señor. Que siempre vivamos de rodillas. Y hago una aclaración: si la persona sufre las rodillas, no se puede arrodillar, este no es el sentido de la enseñanza. El sentido de la enseñanza es que nos dobleguemos delante del Señor, humildemente le pidamos que nos use. De verdad, humildemente les pido a quienes son parte de la iglesia y a quienes se conectan, que son creyentes también, que Dios use esto que nosotros enseñamos, porque estamos tratando de llamar a las personas a la vida con Dios en oración y en su palabra. Si no hace el Señor la obra, así lo vean 10,000, no se convertirá ni uno. Pero si es el Señor que hace la obra, si lo vieran 2, 3, Dios edificará a los que son creyentes, y dentro de los inconversos, al menos uno se convertirá. Yo lo creo en el Señor, y lo veremos con el tiempo, con los frutos. Michael. Señor Dios bueno, aquí continuamos delante de tu presencia, mi Dios. De antemano queremos decirte que gracias. Gracias porque hasta el día de hoy tú nos has acompañado, Señor, y nos seguirás acompañando por el resto de nuestro andar en este camino, Padre de la gloria. Gracias, Padre Celestial, por utilizarnos como esos instrumentos en tu mano, Señor. Instrumentos agradables delante de tu presencia, Señor. Que cada día podamos ser esos instrumentos en los cuales se pueda demostrar ese amor tan puro y tan genuino que tú has demostrado a nuestras vidas, Señor. Que nosotros podamos ser ese reflejo hacia la humanidad, mi Dios. Que nosotros podamos ser una ofrenda agradable delante de tu presencia, Señor. Que nuestra vida esté dispuesta, Señor, a servirte. Que nuestra vida, Señor, estén primero tus planes y tus propósitos que los nuestros, Padre. Que nuestra vida esté solamente en deleitarnos delante de tu presencia para que tú complazcas las peticiones de nuestros corazones, Señor. Conforme a tus planes y conforme a lo que tú quieres en nuestras vidas, Señor. Que cada día podamos ser esas personas que promuevan el Evangelio, Señor. Esas personas
que declaren el evangelio de salvación a aquellas personas que no te conocen. Esos instrumentos en los cuales muchas personas puedan llegar a tus pies para la gloria y la honra de tu nombre, Señor. Que cada día podamos ser moldeados conforme a tu voluntad en nuestras vidas, Señor. Podamos ser, Padre Celestial, cada día ir en ese proceso de perfección delante de tu presencia, Dios. Que cada día nuestras vidas vayan conforme a lo que tú quieres en nosotros, Señor. Que así como muchas personas son instrumentos de maldad, nosotros podamos ser esos instrumentos que reflejen ese amor. Nosotros podamos ser instrumentos de luz, Señor. Instrumentos de paz, Padre Celestial, para muchas familias. Instrumentos de amor, instrumentos de misericordia, de compasión, Señor. Que podamos dar a conocer, Señor, de que hay un Salvador que vive y reina por los siglos de los siglos. Que no nos podamos quedar, Señor, egoístas con la salvación, sino que podamos compartirla con aquellas personas que aún no han tomado esa decisión, Señor. Que aún no han decidido seguir a Cristo. Que aún no han querido, Señor, caminar en tus caminos, Señor. Que cada día tú puedas ser quien nos utilice para la gloria y la honra de tu nombre. Que tu reino sea expandido sobre la tierra a través de cada uno de esos instrumentos, Señor, que tú tienes aquí en la tierra, mi Dios. Esos instrumentos que cada día puedan dar a conocer que tú eres nuestro Señor. De que tú no estás muerto. De que como tú muriste en la cruz del Calvario, también resucitaste de entre los muertos y vives por la eternidad. Que eres nuestro abogado delante de nuestro Padre. Que eres nuestro abogado para que podamos ser absueltos, Señor, de nuestro pecado. Pero tenemos que creer, Señor, que tú has pagado el precio por nosotros. Y de que ya no somos instrumentos de maldad. De que ya no somos aquellas personas vacías. Aquellas personas que no tenían sentido. Aquellas personas que no tenían propósito en este mundo. Sino que tú les has dado un sentido y un propósito en nuestras vidas, Señor. Que en este momento no nos podemos reunir como congregación físicamente, aún así, Señor, están los instrumentos virtuales, están esos equipos, Padre Celestial, para poder llevar también ese mensaje de salvación a muchas personas que nos escuchan desde Facebook, a muchas personas que nos ven en las redes sociales, Señor, que aún así tú nos puedas utilizar como instrumento, Señor, como utilizaste al apóstol Pedro cuando resucitó a Dorcas, como has utilizado a muchas personas, Señor, para hacer grandes cosas. Aún así, Señor, queremos que seas tú quien nos utilice a nosotros, para hacer grandes cosas en tu nombre, para hacer grandes cosas para la gloria y la honra de tu nombre, Señor, para hacer grandes cosas con esta humanidad que vive sin propósito, esta humanidad que vive sin sentido, para que cada día, Señor, podamos intentar, Señor, y podamos seguir cada día en tus caminos. No es con nuestras fuerzas, no es con nuestro ánimo, Señor, que podemos andar en tus caminos. No es porque yo quiero que el ego de nosotros pueda cada día ir cayendo y puedas crecer tú en nuestras vidas, Señor. Que podamos ser amoldados conforme a lo que tú quieres con nosotros y con nuestra familia, Señor. Que aún así, a veces no entendemos que también podemos ser instrumentos con nuestra familia, Señor, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestros vecinos de la comunidad, con nuestros compañeros de trabajo, Señor. Que cada día podamos dar a entender a las personas que existe un Dios que los ama, que existe un Dios que por sobre todas las cosas ha entregado a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz del Calvario, para salvarnos de toda maldad, para salvarnos de ese infierno y de esos lugares tenebrosos que menciona la Biblia, Señor, para darnos luz, para llevarnos a su luz admirable, para darnos esa recompensa, Señor, y ese galardón que está delante de tu presencia, mi Dios. Que podamos ser esos instrumentos cada día en tus manos, Señor, utilizados como lo utiliza el alfarero con sus vasijas. Que podamos ser esas vasijas que puedan dar agua a los sedientos, Señor, esa agua de vida que solamente es nuestro Señor Jesucristo, esa agua de vida que quita toda sed, que quita toda ansiedad, y que solamente se beberá, Señor, si reconocemos que no es por nuestra fuerza,
si reconocemos que no es porque yo puedo todo, sino porque yo dependo de alguien superior a mí, de alguien que se entregó aún así siendo Dios por nosotros, que aún así siendo Salvador, siendo Rey eterno, se entregó y murió en mi lugar. Y por eso queremos decirte, Señor, úsame a mí, que guíe nuestro mirar, Señor, conforme a como tú miras a la humanidad, Señor, que llene nuestro corazón y que nos llenes de compasión, Señor, que cada día podamos ver a esta humanidad como las ves tú, Señor, a una humanidad vacía, a una humanidad sin sentido, y que el único que le puede dar sentido a todo eres tú, Señor, porque tú eres quien creaste, Señor, todo lo que nosotros podemos ver y aún lo que no podemos ver, Señor, tú lo has creado, solamente diciéndolo con tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, que no podamos quedarnos callados, Padre Celestial, que no podamos quedarnos callados de cobardía, porque tenemos a un Dios que todo lo puede, tenemos un Dios que sobrepasa todo entendimiento, un Dios que es sobre todas las cosas y sobre todas circunstancias, sobre todo argumento. Tenemos un Dios que nos ha amado de una manera muy especial, Señor. Todos los días de nuestra vida, que podamos llegar delante de tu presencia con humildad, con esa necesidad de que dependemos de ti, Señor, con esa humildad desde nuestro corazón, reconociendo que tú eres mayor que nosotros, Señor, que lo que hacemos no lo hacemos porque yo puedo, sino porque tú quieres y tú puedes, Señor. Como lo dice el apóstol Pablo en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero es solamente en Cristo que puedo todo, porque Cristo lo puede todo y porque eres Dios por sobre todas las cosas. En el nombre de Jesús, te damos muchísimas gracias, Señor, por algún día habernos escogido desde antes de la fundación del mundo y salvarnos y hacernos tus instrumentos. Amén. Cantemos entonces a la gracia del Señor, que es la que nos usa como instrumento de gracia. Sublime gracia de Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y él me halló. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó.
su amor, sublime gracia y amor. En los peligros y aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me hará feliz. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. Y cuando venció por siglos brillando es que cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. Vamos a terminar orando con la música de fondo del himno por todos los que nos están viendo que tienen peticiones personales y los que nos vean en diferido. Queremos que oren también para que sean instrumentos. Vamos a orar para que sean instrumentos del Señor, que Dios los transforme por la fe en Cristo y los use para con los demás. Pero también queremos orar por ustedes para que Dios nos use como instrumentos en este tiempo. No sé cuál sea su petición, no sé cuál sea su necesidad. Señor, mira a las personas que están viendo este video, han estado este tiempo con nosotros. Tal vez alguno no ha podido estar toda la hora, tal vez otros están entrando a esta hora, pero por tu gracia y tu misericordia envía tu Espíritu a sus vidas, primeramente a sus corazones, y permíteles creer que tú les amas en Cristo, y permíteles entender que son no solamente pecadores, sino también pueden ser pecadores redimidos por Cristo si se arrepienten y vienen a Él. Y permíteles ver que tú les puedes contestar su petición. Tal vez tienen necesidades económicas, necesidades de salud, en sus relaciones, en sus familias, en sus casas, en sus trabajos. Señor, pon tu mano misericordiosa allí contestando, y permítenos ver cómo tú respondes, y que ellos puedan luego incluso contactarse con nosotros y decir: Dios me respondió. Es la gloria tuya, Señor. Nosotros como Pedro queremos estar de rodillas delante de ti, humillados delante de tu presencia, y pedirte, Señor, levanta, Señor, estas vidas. Así como levantaste a Dorcas, Tabita, levantaste al paralítico Eneas, así como levantaste a un inconverso de su pecado y lo santificaste para tu gloria, como Pablo, así levantaste nuestro corazón. Levanta el corazón de estas personas que nos ven hoy y que tienen necesidades, y levanta también sus vidas y obra en sus necesidades. Te lo pedimos con todo nuestro corazón, para la gloria de tu nombre, en Cristo Jesús nuestro Señor. Aleluya. Amén.
Estamos terminando entonces, le damos la gracia que nos han acompañado. Recuerden que la dinámica la podemos cambiar, que estos días es diferente los días de oración. A veces podemos hacer lo contrario, primero orar, luego cantar, luego enseñar. Como Dios nos guíe, es más informal, pero la idea es para que todos llevemos una idea también en nuestras casas y en nuestras vidas de cómo hacer nuestra vida devocional con Dios, leyendo, orando, cantando. Dios los bendiga, que tengan una feliz noche.